que es B. Entonces, una cuestión de líneas de flujo pegadas al norte de Steelman son más, ¿no?, que acá, si están de acuerdo. Entonces, por eso la densidad de flujo magnético en esta sección es mayor que acá. Si lo notan, miren, si yo pusiera una trayectoria aquí, estaría cerrando más líneas de flujo que si yo muevo esa trayectoria más hacia afuera, ¿no? Bueno, que son iguales, ¿no? Supongamos en diámetro. Estoy cortando menos líneas de flujo conforme me acerque más al norte del polo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar entonces cuando yo agarre este imán? Voy a suponer que la espira está fija, ¿no? No la estoy moviendo. Y agarro y el imán permanente lo acerco hacia esta espira. Pues vean que aunque el flujo magnético del imán es constante, porque es un imán permanente, no cambia su flujo con respecto al tiempo, ¿están de acuerdo? Al yo generar ese movimiento, voy a producir un cambio en las líneas de flujo que está cortando esta espira a través de su superficie que genera su trayectoria cerrada, ¿sí están de acuerdo? Porque vean, cuando yo lo mueva, supongamos lo tengo más separada esta espira, ¿no? Supongamos que inicialmente la tengo por acá. Perdón, déjenme ponerla por aquí. Inicialmente la tengo aquí, la espira. Está cortando dos líneas de flujo. Conforme yo me acerque, voy a incrementar el número de líneas de flujo que está cortando. ¿Están de acuerdo? Eso va a generar que, de acuerdo a qué tan rápido mueva, yo voy a estar generando una variación de flujo con respecto al tiempo. ¿Está claro? Entonces, esa condición me va a generar una corriente, un campo eléctrico inducido, me dice la ley de Faraday. Entonces, en tu espira se va a generar, en la trayectoria de la espira se va a generar un campo eléctrico inducido que, si lo integro, va a ser una diferencia de potencial y va a generar una corriente inducida, ¿sí están de acuerdo? Una corriente inducida. Ahora, noten que esta corriente inducida se opone o tiene un sentido tal que se va a oponer al flujo que le está generando por la ley de Lenz. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Miren, si están de acuerdo, si estas líneas de flujo si utilizan la regla de la mano derecha, vean, sigan con los dedos, con el pulgar indicaría la dirección de la corriente inducida. Y el resto de los dedos estarían indicando la dirección de estas líneas de flujo, ¿están de acuerdo? Entonces vean cómo la corriente debería de ser contraria, pero por el signo se invierte, ¿ven? El signo se invierte y entonces la corriente, vean qué dirección tiene. ¿Sí lo notan? Sigan, apliquen la regla de la mano derecha, muchachos, en la espira. Con los dedos, los cuatro dedos sigan las líneas de campo magnético del imán. O sea, serían del lado de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí, así sería. Y el pulgar les indicaría en qué dirección está generándose la corriente inducida. Que aquí si ven, si de acuerdo a la regla de la mano derecha, sería hacia arriba, ¿están de acuerdo? Originalmente nosotros veríamos que la corriente debería ir hacia arriba, la corriente inducida en la espira. Pero la ley de Lenz me dice, no, no se va a inducir en esa dirección, se induce en dirección contraria, es decir, hacia abajo, si lo notan, por la ley de Lenz. Muy bien, vean esta dirección de la corriente. Es hacia abajo, ¿no? Aquí en esta sección, acá de este lado, atrás, en la parte de atrás de la espira, es hacia arriba. Bueno, entonces se genera una corriente inducida en esa espira. Esa corriente inducida al circular por ahí, pues va a generar un flujo magnético, ¿están de acuerdo? De acuerdo a la ley de Ampère, un campo magnético, perdón. De acuerdo a la ley de Ampère me dice pues, que siempre que tengo una corriente variante en el tiempo, se va a generar un campo magnético. Es decir, esa espira va a generar su propio campo magnético. ¿Qué dirección tiene el campo magnético? Pues se aplica en la regla derecha, la regla de la mano derecha ahora para esa espira. Y ven, sigan las líneas de flujo, de flujo de corriente con el pulgar y con el resto de los dedos les va a indicar el flujo que se está generando por la corriente inducida. Entonces van a notar que la corriente inducida tiene esta dirección, ¿sí están de acuerdo? Entrando hacia adentro, perdón, entrando de izquierda a derecha en la espira. Es decir, se opone al flujo que le está generando. ¿Sí están de acuerdo? Se opone, pueden notarlo aquí, déjenme poner en otro color. Se están generando líneas de campo en esta dirección. Así, muchachos, así miren. Por la corriente inducida, ¿sí lo ven? No me estoy hablando de la corriente inducida. ¿Cómo es esa línea, ese campo inducido con respecto al campo
original al campo inicial. Pues es de sentido contrario, se opone, ¿están de acuerdo? ¿Eso quién me lo dice? Pues la ley de Lenz me está diciendo que eso va a ocurrir. Y pues si lo vemos así es como se vería en este caso. Muy bien. Fíjense, eso es bien interesante porque estas líneas de flujo magnético, si están así, las del campo magnético que está generando la espira por su corriente inducida, si ven, eso sería como un imán, un electroimán, si están de acuerdo. Puede ser una espira, puede ser varias espiras, pero se generaría un imán, un electroimán. Noten porque las líneas de campo salen de este lado, sería un norte, y de este lado sería un sur, ¿están de acuerdo? El imán, perdón, la espirita esa se va a comportar como un electroimán, donde tiene un norte y un sur, pero vean que el sur y el norte, perdón, el sur y el norte del imán permanente son contrarios al norte y el sur de la espira que estamos colocando ahí. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros querramos acercar? ¿Qué vamos a sentir si supongamos que yo agarro el imán así lo estoy sujetando y estoy yo acercándolo hacia esa espirita, muchachos? ¿Qué creen que sienta yo al estarlo acercando a la espira? Vean, ahí se están generando dos imanes. ¿Qué pasa con los nortes cuando los queremos poner así? Dos imanes que tenemos y queremos acercar los nortes. ¿Qué sentimos, muchachos? ¿Cómo se repelen? ¿Cómo se repelen, verdad? Entonces, ¿qué creen que yo sienta cuando quiera acercar ese imán a la espira? ¿Qué creen que sienta? Bueno, debe ser muy sensible, porque a lo mejor la espira es muy chiquita, a lo mejor la corriente inducida es pequeña, pero ¿qué creen que vaya yo a sentir cuando haga este movimiento hacia la espira? ¿Qué creen que suceda? ¿Creen que sienta una fuerza? Pues sí, muchachos, voy a sentir una oposición a que mi imán que estoy yo acercando se acerque a esa espira, porque todo este fenómeno que acabamos de describir, de que al estar yo acercando el imán permanente a la espira, va a haber un flujo variante en el tiempo, porque vean que más línea, cada que me acerque más a la espira, el flujo está cambiando, ¿están de acuerdo? Entonces hay una variación con respecto al tiempo del flujo que corta esta espira. Ese flujo, al variar en el tiempo, va a generar un campo eléctrico inducido en esta trayectoria cerrada, porque ahí está, recuerden que siempre ahí está el flujo, el campo eléctrico inducido aquí alrededor del flujo magnético que está variando en el tiempo. Si yo le pongo esta espira, pues al estar inmersa al generarse ese campo eléctrico inducido en esta trayectoria, va a haber, como está cortocircuitada, va a generar una corriente, va a generar una corriente inducida en esta espira. Esa corriente inducida, a su vez va a generar un campo magnético, ¿están de acuerdo? Que por la dirección que tiene la inducción de la corriente o la corriente inducida, se va a oponer al flujo original, a la dirección del flujo original. Entonces, yo lo que vería es que esta espirita se va a comportar como un electroimán, donde el norte está de este lado y el sur de este lado. Si notan, esta condición es una condición de que tenemos dos nortes que se van a repeler, ¿no? Entonces, cuando yo esté queriendo acercar ese imán, lo que voy a sentir es una fuerza, muchachos. Se me va a querer oponer a que yo me acerque. Por esta condición de la ley de Lenz, por la ley de Lenz, que este fenómeno se va a oponer al que lo está generando. ¿Cómo se opone? A través de esa fuerza que voy a sentir en el imán. Esta es la forma que yo voy a generar un campo eléctrico inducido, de acuerdo a la ley de Frank. Acá hay otras opciones, por ejemplo, yo podría hacer que el flujo sea constante, el flujo magnético sea constante, por ejemplo, generado por corriente directa, y yo agarro y lo que estoy haciendo variar no es el flujo con respecto al tiempo, sino que estoy variando la densidad del tiempo con respecto al tiempo, sino que estoy haciendo que lo que varíe, lo que cambie en el tiempo es la orientación de esta espira y por lo tanto la cantidad de líneas de flujo que corta, ¿están de acuerdo? Entonces, si yo hago girar esta espira, estoy haciendo que el flujo que corta la espira cambie en el tiempo y por lo tanto también va a existir un campo eléctrico inducido y una corriente inducida en esta espira. Es el principio del motor, mucho chileno del generador,
es más bien del generador. Lo que tenemos en un generador es este principio. Lo que hacemos girar son, bueno, a ver, aquí está girando la espira. En un generador, la mayoría de las veces no se gira la espira, sino que se hace girar el rotor que tiene el campo magnético de excitación, ¿no? Pero es el mismo principio. Otra posibilidad sería, ¿cómo varía el flujo magnético? Otra posibilidad sería que nosotros esta sección transversal que genera la trayectoria cerrada L, la estemos cambiando con el tiempo, o sea que hagamos que sea más pequeñito la espira, la cerramos y la abrimos, por ejemplo, si fuera elástica, que la abriéramos, la cerráramos, estuviéramos cambiando su diámetro. Esta sería otra opción, no es una opción así, no es práctica, o sea, no algo que pueda hacerse así, pues no se puede, ¿no? Pero sería la otra posibilidad, vean, está cambiando no el flujo, está cambiando en el tiempo la sección transversal, si lo ven, el diámetro de esta espira. Entonces, de esa manera yo hago que el flujo que está cortando la espira sea variante en el tiempo y por lo tanto va a haber un campo eléctrico inducido aquí. Muy bien. Vamos a ver lo de la ley de Lenz. Aquí está, ya te los expliqué en esta parte, aquí se ve más claro. Vamos a ver el mismo caso que vimos acá, pero ahora nada más vamos a ubicarnos a tratar de explicar lo que es la ley de Lenz. Ya vimos esto, ¿no? Miren, cuando yo acerco el imán a la espira, dice aquí, las líneas de campo que van hacia la izquierda, si ven las líneas de campo magnético permanentes del imán, porque estas no están variando en el tiempo, estas son líneas o flujo magnético o densidad de flujo magnético que no cambia porque es un imán permanente. Ahí está, ¿no? Y tengo aquí la espira. Y ahora tengo que mover el imán, ¿sí? Lo que les decía, desplazo el imán de izquierda, de derecha a izquierda, como lo estoy diciendo aquí, que las líneas que están aquí me están diciendo que el imán se está acercando hacia la espira. Entonces la corriente inducida va a generar, ya vimos, unas líneas de campo que se van a oponer, es decir, van a querer entrar de izquierda a derecha a través de la sección transversal de la espira, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la ley de Lenz, ya lo vimos. ¿Por qué no? Así van a estar las líneas esas líneas de flujo roja en rojo, son las líneas producidas por la corriente inducida. Y ya dijimos, bueno, entonces esto va a generarme algo parecido a un imán eléctrico donde el sur lo tengo de este lado y el norte lo tengo de este lado, en la espira, ¿no? Pero vean cómo, pues, hay dos nortes que se están confrontando, se están repeliendo, y por lo tanto, cuando yo quiero acercarme con esa espira con ese imán hacia la espira, lo que voy a experimentar es una fuerza que va a tratar de que se va a poner a que yo me acerque con el imán. Es lo que voy a sentir, una oposición a ese proceso de acercarme. Entre más rápido me acerque o me quiera acercar el imán, más fuerza voy a recibir, porque recuerden la derivada con respecto al tiempo. Entre más rápido sea el cambio, pues mayor es el voltaje inducido o el campo eléctrico inducido y mayor será la corriente y por lo tanto mayor será el campo magnético que se opone al original, ¿no? Entonces, eso es bien interesante aquí, eso me dice la ley de Lenz. ¿Qué pasaría al contrario? Vean, acá tengo en el lado derecho el mismo arreglo, pero ahora ven que el imán lo estoy alejando. ¿Sí lo ven? Estoy alejando el imán de la espira que tengo aquí. Noten que ahora, al yo alejar el imán, las líneas de flujo magnético que se están cortando van a ser cada vez menos, es decir, conforme yo me aleje, las líneas de flujo van a cortar esta espira, ¿sí están de acuerdo? Porque, bueno, aquí está la posición original, cuando yo lo aleje un poco más, a ver, yo voy a cortar, por ejemplo, ahí estoy viendo 4,2. Sí, nada más para mostrar, ejemplificar esto de que al alejarlo, el flujo está reduciéndose, si están de acuerdo. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces la corriente inducida. Bueno, la corriente inducida, veo ahora, cambia de sentido. Si no lo notan, en este caso, vamos a buscar de manera en esta historia de esta dirección. Ahora van a ver que el flujo magnético se pierde, el flujo, perdón, el flujo de la corriente se pierde, no tiene que ir. ¿Por qué? Porque la ley de Lenz me dice
se va a oponer el cambio del flujo que le está produciendo. Ahora sí notan, apliquen la regla de la mano derecha, expira, y noten, sigan con el cargar la dirección de la corriente, y van a notar que ahora las líneas del campo están entrando de derecha a izquierda, ¿sí lo ven? Están entrando de derecha a izquierda. Entonces noten ustedes ahí, se está reforzando el campo. ¿Sí? Al yo dejar el imán, las líneas del flujo magnético que cortan en la espira se están reduciendo. Pero noten que la corriente inducida no va a querer oponerse a esa reducción en el flujo y va a hacer que sus líneas de campo que está produciendo esa corriente inducida quieran o traten de reforzar el campo original, si lo ven, lo está reforzando. Porque aquí, vean, el fenómeno es que se está reduciendo el flujo magnético. Entonces, el fenómeno que estamos viendo es que, ahora el imán en la corriente inducida está tratando de compensar esa reducción porque está incrementando el flujo magnético a través de su flujo propio. ¿Están de acuerdo? Porque se viene en la misma dirección. Entonces ahora, si notan eso, por ahora, el norte está de este lado y el sur de este lado. El imán que se está generando del imán que se está generando en la espira. ¿Sí lo ven? Sí, no estamos de acuerdo en las líneas de flujo. Y fíjense ahora como en este lado aquí tenemos un sur y un norte. ¿Qué va a pasar entonces? Ahí el imán va a hacer, cuando yo quiera dejar el imán, pues voy a sentir una oposición, va a querer que me aleje, si están de acuerdo, porque se están acercando, se están atrayendo el sur y el norte. Entonces, cuando haga este movimiento de imán permanente, lo que voy a sentir es que el imán no se quiere alejar de ese espira, no es que no se quiere alejar, voy a sentir una oposición al tratar de dejar el imán de ese espira. Eso es lo que dice la ley de Murphy. Es bien interesante porque ahorita les voy a enseñar un ejemplo de una aplicación, bueno, un ejemplo donde se aplica clarísimo este fenómeno. Pero eso ocurre de acuerdo a la ley de Faraday en estos arreglos, miren, ¿no? Vamos a ver el caso. Voy a mostrarles cómo esto es cierto. Ahí se ve que se ven estas imágenes que se pasa, pero vamos a ver si es cierto esto. Voy a rotar esta parte. Voy a rotarla. Perdón, voy a rotarla. Sí. Vamos a grabar ahora. ¿Qué caso es aquí? Vamos a ver que mi mamá tengo permanente. Y aquí es un tubo de cobre. Es la misma definición, son a lo mejor varias espiras en serie, pero son espiras iguales que estas, si están de acuerdo, el tubo de cobre. Y lo que voy a hacer ahora es agarrar el imán y soltarlo a través del tubo de cobre. El cobre, ¿cómo es el cobre? Es un sistema magnético, ¿se acuerdan? Se pega el imán al cobre. Esperaría yo que se pegue. Pues no, porque es magnético, entonces se ha pegado los imanes. Los magnéticos no pueden pegar a cobre o aluminio, no se atraen, no se forma, no hay una atracción como los de hierro, ¿no? Entonces, pues no hay peligro de que se vaya a pegar el imán al cobre, ¿no? A ver si arreglamos el laboratorio este método ahí en el laboratorio lo tengo ahí. Pero esta prueba se va a pegar el imán al tubo de cobre, porque es de magnética el cobre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo suelte el imán a través de a través del tubo? Pues va a comenzar a caer. Va a proceder este fenómeno de que se va a ir acercando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la corriente inducida? Va a generar un campo magnético que se opone, si están de acuerdo, y voy a experimentar esa fuerza, el imán va a experimentar esa fuerza que le va a oponer a que vaya cayendo sobre el tubo, muchachos. Entonces lo que vamos a ver aquí es un fenómeno bien interesante porque este imán comienza a caer pero de manera muy lenta a través del tubo. Ese fenómeno lo podemos hacer fácil en el laboratorio, ahorita les voy a mostrar un video para que lo vean. Cómo es que en realidad eso es lo que está ocurriendo. Cuando yo suelto el imán,
va a haber una fuerza que lo va a tratar de repeler por la corriente inducida en el tubo. Y ese fenómeno, pues, pareciera un fenómeno de es muy similar a lo que se conoce como levitación magnética, porque el imán no va a caer tan rápido, ¿no? Va a ir cayendo lentamente, porque al final de cuentas, la corriente inducida se va disipando y entonces sí va cayendo el imán. Yo ahí en la clase, por ejemplo, agarro y hago el mismo efecto, el mismo procedimiento, agarro y en vez de poner un imán, pongo, por ejemplo, un corcho de una botella de vino, ¿no? Y se ve cómo cae rápidamente el corcho. O sea, ustedes notan, suelto el corcho a través del tubo y cae bien rápido, ¿no? Y luego cuando les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué va a caer más rápido? ¿El imán, que pesa mucho más, o el corcho? No, pues uno pensaría, pues el imán va a caer más rápido, ¿no? Pero se nota cómo el imán cae muy despacio a través del tubo, ¿no? Entonces, esa condición es básicamente esto es lo que me está generando la ley de Lenz en la ecuación de Faraday. Vamos a ver, déjenme buscar un video rápido para que lo veamos. Y espero que con esto no se les olvide lo de la ley de Lenz. Déjenme ver cuál es la diapositiva que sigue. Sí, déjenme buscar un video rápido y se los comparto para que lo veamos. Tantito. Déjenme compartir la pantalla, muchachos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Miren, aquí, nada más déjenme ver si el sonido. Vean, miren, ahí trae un imán de acero, una esfera de acero. Vean cómo cae muy rápido, ¿no? La esfera. Ahí, pero es de acero, el acero no magnetizado, es decir, no es un imán. Y ahora vean, va a usar una esfera magnética, es decir, un imán permanente en forma de esfera. Vean cuánto tarda en llegar al otro lado, muchachos. ¿Ven? Y el peso es el mismo. Fíjense, el incremento fue de 4 segundos, dice aquí. Vean cómo tarda, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué no cae tan rápido? Vamos a regresarle un poquito aquí. Vean, al inicio ese es un video, hay muchos videos como este, aquí en la red, si quieren verificarlo. Este es el cobre, vean el tubo de cobre, que recuerden que es diamagnético. Vean ahora, aquí llega el profesor con un imán, primero con una bola de acero, o hierro, y vean cómo la suelta, vean el tiempo que tarda. ¡Pum! O sea, no cae, por gravedad cae muy rápido, 2.02 segundos, ¿sí ven? El tiempo que tarda fíjense, 0.02 segundos. Y ahora noten que trae un imán y vean el tiempo que tarda, ¿no? No pensaría, se atoró ahí, ¿no? Pues lo que pasa es que el efecto de la corriente inducida produce, por la ley de Lenz, produce un fenómeno de repulsión. Vean cómo se ve, dice aquí, el imán cayendo genera una corriente inducida en el tubo. Por la ley de Lenz, esta corriente crea un campo eléctrico, el campo magnético del imán que va cayendo. Entonces el imán va a sentir una fuerza de repulsión, ahí que decía más, para sentir una fuerza de repulsión, permítanme, déjenme ver qué decía. El imán va a sentir una fuerza de repulsión que lo hace que caiga más lentamente. Veámoslo desde arriba, miren, desde arriba se va a notar. Vean ahí cómo el imán, vean cómo va como flotando, ¿verdad? ¿Sí lo notan? Ese es el efecto de la ley de Lenz, lo que me dice la ley de Faraday. Miren cómo va cayendo lentamente, ¿no? Les digo, el imán tiene el mismo, bueno, el peso muy similar al de a la esfera de acero. Entonces, esta condición es básicamente la que se genera en este tipo de. Permítanme, déjenme ver si hay otro que sea también muy parecido, que les pueda
dar una Profesor, idea. si el Permítanme. profesor, Sí, perdón. si el imán fuera rectangular en lugar de redondo, Sí, ¿haría lo también. mismo? Sí, Ok. miren, les voy a mostrar uno que tengo aquí que es déjenme aquí. Yo tengo un imán. Ahí en la escuela tengo un imán de neodimio que es cilíndrico, no rectangular, pero debería de ser también con un rectangular. Lo que sí debe de tener un campo más o menos intenso. Déjenme mostrarles aquí. Voy a mostrarles este ejercicio. Si ustedes tienen un imán en su casa pues, más o menos fuerte y un tubo de cobre, háganlo, van a ver. Permítanme, déjenme compartir este segundo video. No es un imán rectangular exactamente, pero es un imán permanente. Vean, vean. Este es un imán permanente, un imán cilíndrico, miren, aquí otra vez. Miren, ahí va el imán. Ese es como el que tengo en el laboratorio. Vean cómo va cayendo lentamente, ¿no? Y aquí, bueno, les comienza a describir el fenómeno. Miren, este es el tubo de cobre, que recuerden que es diamagnético, por lo tanto no se va a pegar el imán al tubo de cobre. Y bueno, ahí le mide la distancia y eso, ¿no? No importa tanto esto. Aquí está el imán de neodimio, vean. Entonces, pues por supuesto tiene que ser más pequeñito para que caiga. Vean cómo no se pega el imán al cobre, ¿ven? ¿Ven? Se cae. No se pega, ¿no? Y noten qué pasa cuando va cayendo, ¿ven? Ven cómo lentamente va cayendo el imán. Entonces, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Vean, el imán tiene flujo constante, es un imán permanente. Entonces, no hay variación originalmente del flujo magnético, no hay variación respecto al tiempo, ¿verdad? No en el imán no existe variación con respecto al tiempo de las líneas de flujo. Pero al ir cayendo, noten que entonces el flujo sí va a ir el flujo que va cortando la espira esta, que sería esta trayectoria de cobre, va cambiando porque más líneas de flujo van cortando estas espiras de cobre, ¿no? O sea, ahí que llegan de cuenta que fueron muchas espiras conectadas en serie. Entonces el flujo, al ir cayendo el imán, va cortando esas espiras. Y ese flujo va cambiando en el tiempo porque conforme va cayendo, más líneas de flujo van cortando, ¿están de acuerdo? Y entonces se genera la corriente inducida que genera un campo eléctrico, un campo magnético que, miren, el imán tiene líneas de flujo en una dirección. Y esta corriente que se induce aquí se va a inducir una corriente, ¿están de acuerdo? Esa corriente va a generar un campo magnético que se va a oponer. En este caso, las líneas de campo magnético tienen que estar saliendo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que esa corriente o ese flujo magnético que se va a oponer al que está generando el imán, lo va a tratar de aventar hacia arriba, ¿no? Es como una repulsión, un fenómeno de repulsión hacia arriba. Pero al final de cuentas, esta corriente se va disipando por calor, ¿no? Se va disipando conforme va cayendo el imán, esa corriente se va disipando, se va haciendo cero, y al final de cuentas lo que va a pasar es que el imán sigue su trayectoria hacia abajo, pero con una velocidad mucho menor que la que tendríamos por el efecto de la gravedad, ¿no? Noten esto, aquí se nota muy bien, miren, cómo va cayendo lentamente. Este fenómeno, bueno, espero que con eso, y recuerden que siempre el fenómeno, perdón, la corriente inducida, o el fenómeno que está generando la corriente inducida, se opone al fenómeno que la origina, recuerden, ¿no? Entonces, esto, déjenme, voy a pararle aquí. Si me acuerdo que si nos vemos en la escuela, ahí tengo por aquí, me lo traje mi mamá porque lo quería hacer aquí, pero no encontré el tubo del tamaño que necesitaba, entonces no lo hice ya aquí, pero si podemos allá en la escuela lo hacemos, muchachos, con mucho gusto para que lo vean, ¿no? Pero bueno, lo pueden ver en videos así, en cualquier parte en YouTube, por ejemplo, ¿no? Miren, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí les muestro un artículo, una sección, un extracto que saqué de un artículo, aquí está el artículo del 2009, que están modelando el experimento de las corrientes de Eddy en un imán permanente que va cayendo en un tubo. Fíjense, es un artículo de un Journal de Mechanics, Science and Technology. Y aquí está el fenómeno, miren.
Este es el fenómeno, aquí está el imán permanente que va cayendo, aquí la dirección de este vector o de esta línea, de esta flechita les está indicando qué dirección lleva el imán permanente, cayendo por gravedad, ¿no? Y aquí están sus líneas de flujo magnético, vean, este es el norte, y perdón, este es el norte del imán, perdón, déjenme, ay, caray, no puedo, pues, este es el norte, y este es el sur, si están de acuerdo, del imán. Noten cómo al ir cayendo el imán, está generando que líneas de campo magnético corten estas espiras. Aquí el tubo está cortado, ¿no? Bueno, para esta imagen nada más estamos viendo el tubo, sus paredes, la superior y la inferior, pero el tubo está cortando o las espiras que genera este tubo, que serían estas espiras, están cortando estas líneas de flujo que van cambiando conforme se acerca el imán. Es decir, están cambiando en el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es que hay una corriente inducida aquí en el tubo, que ya les dije, se va a oponer, o el campo magnético que genera esa corriente inducida se va a oponer a las líneas de campo original. Eso produce una repulsión, va a producir la repulsión del imán y lo va a tratar de detener, lo va a amortiguar en su caída, porque no lo detiene completamente, pero sí lo amortigua en la caída. Aquí, déjenme comentar, voy a leer esto o traducir esto que está aquí. Miren, dice, una corriente eddy es causada cuando un conductor, cuando un conductor en movimiento intersecta a un campo magnético estacionario. Aquí vean que lo que está en movimiento no es el conductor, sino el imán, ¿están de acuerdo? O viceversa, dice aquí. Por eso es que aquí, si ven, lo que se está moviendo es el imán, no el conductor. Pero es el mismo fenómeno. Dice, el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético genera una circulación de corriente de eddy. Eddy, ¿qué significa eddy en inglés, en español, muchachos? Eddy. No es un nombre, ¿verdad? Por eso está con minúsculas. Si le las corrientes eddy, que dicen, ¿qué es las corrientes eddy? En español, ¿cómo le llamamos, muchachos? ¿Corrientes de qué? A ver, busquen rápido, ¿qué es eddy? En la traducción de eddy. De español a inglés. De inglés a español, perdón. ¿Quién me dice qué es eddy? No es Eddie Mercury, no, eddy. ¿Qué es eddy? O sea, sí es, bueno, se usa como nombre, pero no pero ahí vean que no lo estoy usando como con mayúsculas, ¿no? Por eso no es un nombre propio. ¿Qué significa eddy, muchachos? Bueno, yo dice que son corrientes inducidas. Corrientes inducidas, pero sí, esa es la corriente eddy, pero eddy nada más, así la palabra eddy. Al cual traducido dice que es un remolino. Un remolino, corrientes de remolino le llamamos en español nosotros, ¿no? A veces. O corrientes circulantes. ¿Por qué son corrientes circulantes? Porque son corrientes que se están generando en trayectorias cerradas de acuerdo a la ley de Lenz, de Ampere, de Faraday, perdón. ¿Se acuerdan? Esta aquí es, fíjense, este campo eléctrico inducido es en el contorno L. Y fíjense, cuando yo le pongo un conductor en esa trayectoria L, lo que voy a generar es una corriente, pero esas corrientes son corrientes circulantes, ¿sí lo ven? No, corrientes de remolino le decimos, porque son corrientes inducidas por este campo eléctrico. Si yo pongo un conductor en un campo eléctrico, hago que circule corriente, porque al fin de cuentas lo que estoy haciendo es aplicar una diferencia de potencial en ese conductor, y estoy haciendo circular las corrientes, es decir, generar corrientes circulantes que se conocen como corrientes eddy, corrientes inducidas, que son rotacionales de acuerdo a esto, porque siguen el campo eléctrico, ¿no? Entonces, esas corrientes, por eso les llamamos corrientes de eddy. Ustedes les han de haber platicado de las corrientes de eddy en un transformador, ¿se acuerdan que les decían? Miren, aquí déjenme mostrarles esto. Por ejemplo, si tienen ustedes un transformador así, este es el núcleo de un transformador, nada más estoy simulando, poniendo una sección del transformador, y aquí hay un flujo variante en el tiempo. Aquí, perdón, es que no alcanzo a pintar bien. Déjenme ver, voy a ponerlo aquí. Aquí vamos a poner que esta es la sección transversal, la sección de un transformador. Y aquí tengo un flujo que está variando en el tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vean que hay un flujo variante en el tiempo.
el diámetro del núcleo es este, ¿no? El núcleo, aquí de aquí a acá. El núcleo, están de acuerdo ustedes que está formado por hierro. Hierro. Supongamos que es un hierro, un núcleo de hierro sólido, es decir, está hecho de una sola pieza. Fíjense, si yo lo veo desde arriba, aquí estaría en la sección transversal del núcleo y aquí está el flujo, ¿no? Si lo ven, aquí está el flujo que está atravesando ahí. Si yo genero una trayectoria cerrada, aquí, adentro del núcleo, hagan de cuenta, agarro y te genero una trayectoria cerrada aquí. Un loop, ahí una trayectoria cerrada, que yo elegí arbitrariamente, ¿no? Dije, voy a ver qué pasa ahí, e integro el campo eléctrico aquí. Pues fíjense, la ley de Faraday me dice que siempre que tengo un flujo magnético, se va a generar este campo eléctrico inducido. ¿Sí están de acuerdo? Este campo eléctrico inducido aquí. Noten que si esto ocurre, ¿qué va a pasar entonces en esta trayectoria cerrada que tengo aquí sobre el material que es un material de hierro sólido? Va a comenzar a haber una corriente inducida, muchachos. Va a generarse una corriente inducida. ¿Sí están de acuerdo? Esa corriente inducida va a estar circulando ahí en el núcleo y me va a generar lo que se conoce como las corrientes de remolino o las corrientes eddy. ¿Sí lo ven? ¿Y eso qué produce? Pérdidas en el núcleo, porque se comienza a calentar el núcleo por el efecto Joule, genera corriente, genera calor en el núcleo y pérdidas. Entonces, los núcleos, si yo los hago sólidos, voy a tener este problema, ¿no? De que se generen corrientes inducidas que van a producir pérdidas. ¿Qué hacemos en ingeniería eléctrica para evitar esto, muchachos? Para evitar estas corrientes de eddy en los núcleos de los transformadores. ¿Quién les han dicho que se hace? Hacerlos laminados. Hacerlos laminados, dice su compañero. Pero no nada más laminados, porque vamos, esta es la sección transversal del núcleo. Y les decía, las trayectorias cerradas, pues estarían circulando en todas las trayectorias cerradas así que pudiera ver, ¿no? O sea que nosotros queremos generar, porque hay flujo magnético variante en el tiempo aquí, y entonces va a haber miles de trayectorias circulares, las que quieramos dibujar aquí, va a haber corrientes inducidas, y va a haber calor, y va a haber, pues digo, va a haber pérdidas por efecto Joule, y se va a calentar el núcleo. Y dice su compañero, hay que laminarlos. ¿Cómo laminarlos? Bueno, lo que se hace es hacerlos laminados, o sea, cortar estas trayectorias, muchachos, ¿sí están de acuerdo? Cortar esas trayectorias de corriente. Pero noten que si nada más hicieran laminado el núcleo, si solamente hicieran laminado el núcleo, estarían en contacto las laminaciones, ¿no? O sea, sería lo mismo. Tengo que aislarlas, ¿no? O sea, tengo que poner un aislante entre una laminación y otra para que la corriente no circule entre ellas, porque si no les pongo ese aislante, pues al pegar las laminaciones va a existir flujo de corriente de cualquier manera. Entonces, las laminaciones se aíslan una de la otra con una pequeña capa de barniz entre ellas. Es decir, agarro, cuando voy a hacer el núcleo, compro una lámina de acero al silicio que tiene de un lado aislante y del otro no. Por ejemplo, no se necesita poner el aislante de los dos lados, nada más de un lado. Y entonces lo corto y lo voy apilando para formar mi núcleo, pero teniendo cuidado de que siempre quede una capa aislante entre una laminación y otra. Y entonces de esa manera vean que lo que estoy haciendo es cortar estas trayectorias conductoras, ¿sí las ven? Estas trayectorias de la integral de la ley de Faraday, las estoy cortando y estoy haciéndolas cada vez más cortitas. Por supuesto, alguien podría decir, oiga, pero entonces puede haber una trayectoria aquí pequeñita. Sí, es cierto, puede haber una trayectoria pequeñita aquí dentro de una laminación y generar una corriente circulante aquí. Pero por eso entonces tengo que poner las laminaciones lo más pequeñitas que se puedan, ¿no? Hacerlas lo más pequeñitas que se puedan para evitar que las corrientes inducidas sean elevadas. No es lo mismo una corriente inducida en una trayectoria tan pequeña que en una trayectoria como esta, ¿no? Es mucho mayor. Entonces, las laminaciones deben de tener cierto grosor, cierto grosor de lámina, o la lámina tiene que tener cierto grosor, ¿no? Para que sean efectivo el que eviten las corrientes de eddy. Entonces, eso es las corrientes de eddy, ¿no? Aquí,
¿Qué les iba a comentar? Bueno, estábamos leyendo esto. Bueno, vean que esto es el problema, por eso aquí lo de que salió de corrientes de Eddy, ¿no? Dice, el movimiento relativo del campo magnético genera una situación de corrientes de Eddy dentro del conductor. En este caso sería el tubo, ¿no? Esta circulación de corrientes de Eddy induce su campo magnético con una polaridad opuesta al del produciendo, perdón, una fuerza resistiva, ¿no? Fuerza resistiva, es decir, que se opone a que vaya cayendo el imán. Estas corrientes se van disipando debido a la resistencia eléctrica en el tubo y entonces la fuerza también va a ir eventualmente desapareciendo, es decir, no puede mantener el imán flotando, sino que va a ir cayendo, ¿no? Poco a poco. Dice, así la energía del sistema dinámico se va a ir disipando, se va a ir removiendo. Dado que la fuerza resistiva inducida por las corrientes de Eddy, o la fuerza de oposición producida por las corrientes de Eddy es proporcional a la velocidad relativa con la que va cayendo el imán, el conductor y el imán se comportan, nos puede verse como que se comportan como un medio viscoso. Hagan de cuenta que pareciera que el imán está cayendo. ¿Han soltado ustedes un objeto al agua? Si han visto, ¿no? Cómo va cayendo lento. Bueno, cuando es un objeto que tiene una densidad mayor que la del agua, si sueltan un objeto dentro de una cubeta o algo así, si han visto cómo va cayendo lentamente, hasta cómo se va moviendo, ¿no? Ven cómo va cayendo en un medio que es viscoso, en este caso el agua es viscoso para el propósito de ver esa caída del objeto. Hagan de cuenta que eso ocurre aquí, muchachos. Pareciera que está cayendo dentro de un medio viscoso, por ejemplo, aceite, si quieren, ¿no? Lentamente va cayendo el imán. Y esto es básicamente lo que ocurre en este experimento, muchachos. Por favor, recuerden, vean el video, noten cómo esta condición ocurre y cómo todo se debe a la ley de Lenz, que es parte de la ley de Faraday, y que nos dice lo siguiente, que siempre que exista un campo magnético, un flujo magnético variante en el tiempo, se va a generar un campo eléctrico inducido que es circulante o que tiene una trayectoria cerrada a través de por ejemplo, en este caso, una trayectoria cerrada L. Y que este campo eléctrico inducido, si nosotros ponemos una espira, va a generar una corriente eléctrica que produce un campo magnético, que a su vez un campo magnético original. Esto lo dice la ley de Lenz, ¿sí están de acuerdo? Entonces aquí recuerden estas imágenes, espero que con esto nunca se les olvide, o al menos nunca se les olviden estas imágenes, porque si les olvidan las imágenes, pues también se les va a olvidar la ley de Faraday, ¿no? Pero aquí se nota muy bien, analicen otra vez esto por su cuenta y a lo mejor luego les puedo, a veces una de las preguntas que a veces hago en el examen es que les pongo estas imágenes y les digo, a ver, explíquenme qué es lo que ocurre aquí. Y entonces ustedes deben de explicarme en base a la ley de Faraday, ¿no? Decir, cuando yo estoy acercando el imán, el flujo magnético va a cambiar en el tiempo y en la espira se va a generar un campo eléctrico, un campo eléctrico o una corriente inducida que va a tener una dirección tal que va a producir un flujo magnético o un campo magnético que se opone al original, ¿no? En el caso cuando estoy acercando la espira. En el caso cuando la estoy alejando, el fenómeno es de oposición a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Al fenómeno que le está produciendo, que es alejar el imán. Entonces, cuando yo lo alejo, el flujo magnético está variando en el tiempo, pero con sentido negativo, porque está reduciéndose el flujo magnético, ¿están de acuerdo? Entonces, al ir alejando el imán, se va a inducir una corriente en la espira con dirección tal que va a producir un campo magnético que se va a sumar al campo eléctrico original, al campo magnético original, perdón. Y eso me va a producir un fenómeno de oposición a que yo me aleje, ¿no? A que el imán se aleje, perdón. Que el imán se aleje. Entonces, esto lo pueden, ustedes, revísenlo bien, por favor, para que si llega a venir en el examen esta pregunta, pues háganlo así, hagan el ejercicio y van a ver cómo con esto, bueno, van a tener listo por si viene en el examen esa pregunta. Muy bien.
Hasta aquí ya tenemos la ley de Ampère, la ley de Gauss. Vámonos, perdón, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Vámonos con las otras ecuaciones de Maxwell, que son las leyes de Gauss para campos eléctricos y la ley de Gauss para campos magnéticos. Recuerden que las estamos viendo en forma integral. La forma integral de la ley de Gauss para campos eléctricos me dice que la integral de superficie cerrada de la densidad de campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada. Entonces, ¿qué me dice esta ley? ¿Cómo la interpreto? Aquí son más rápidas la interpretación de esta ley, no es como la de Faraday. La de Faraday sí requiere que la vean bien, o que la interpretemos bien. Aquí también para es muy sencillo, ¿no? Lo que dice es lo siguiente, miren, si yo integro la densidad de flujo magnético en una superficie cerrada A, ¿qué superficie cerrada A? La que yo quiera es una superficie A que por ser cerrada, ¿qué genera? Un volumen, ¿están de acuerdo, muchachos? Genera un volumen, es decir, una superficie, siempre que ustedes tengan una superficie cerrada, pues lo que vamos a tener es un volumen, se va a generar un volumen, perdón, aquí la borré, déjenme otra vez, tengo una superficie cerrada, aquí le pongo esto para que vean que es cerrada, esta superficie cerrada va a generar un volumen, ¿están de acuerdo? Entonces lo que me dice esta ley de Gauss para campos eléctricos es que si yo integro la densidad de campo eléctrico, es decir, el campo D que está atravesando la superficie, vamos a ver aquí, permítanme, D es un campo eléctrico, una densidad de campo eléctrico que puede estar atravesando la superficie A, ¿están de acuerdo? Aquí este es D. Si yo integro D en la superficie A, que es esto lo que me está indicando esta integral de superficie, lo que voy a encontrar como resultado es la carga neta que está encerrada dentro del volumen o dentro de la superficie cerrada. ¿Cuánta carga hay ahí adentro? Fíjense. Entonces, esto es lo que me dice la ley de Gauss. La integral de superficie o la integral de flujo de la densidad de campo eléctrico me va a dar como resultado cuánta carga está encerrada dentro de ese volumen. Entonces, por aquí la interpretación dice, la carga eléctrica produce un campo y el flujo de este campo pasando a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total contenida dentro de la superficie. En otras palabras, la cantidad neta de flujo que sale de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total que tenemos encerrada en esa superficie o dentro de ese volumen que se genera, sin importar la forma en que ésta esté distribuida. Es decir, si yo tengo carga aquí positiva y también tengo cargas negativas, al último, la carga neta encerrada pues es la suma algebraica de estas dos cargas, ¿no? Si tengo 3 coulombs positivos y 2 coulombs negativos, entonces la carga neta es un coulomb, ¿están de acuerdo? Si yo integro la densidad de campo eléctrico sobre su superficie, me va a dar cuánta carga está dentro del volumen, que en este caso sería un coulomb, por ejemplo. Entonces, esto ya lo habíamos platicado, pero en forma diferencial, pero vean, supongamos que esta es la superficie A, esta que está aquí, la punteada. Si yo integro sobre la superficie punteada, sobre la superficie A, que está representada por esta línea punteada, la densidad de campo eléctrico, y encuentro que es mayor que 0 esta integral, quiere decir que la carga que está dentro de este volumen es mayor que 0, es una carga positiva porque está generando flujo que sale. Si yo integro sobre la superficie A y encuentro que la integral de D es menor que 0, quiere decir que hay una carga neta encerrada que es negativa, ¿sí están de acuerdo? Y la otra opción es de que pues, el resultado sea 0, que la integral me dé 0. Si esto ocurre, quiere decir que no existe una carga dentro de ese volumen. Al menos no existe la carga neta es 0. Puede ser que existan cargas positivas y negativas, pero que son de la misma magnitud y que entonces al sumarlas algebraicamente, cuando quieras sacar la carga neta dentro del volumen, sea 0, ¿no? Por eso las líneas de campo, vean que no puede haber un sumidero o una fuente de flujo eléctrico en este punto, porque en esta sección, porque no hay carga de 0. Entonces esto es la ley de Gauss para campos eléctricos. Para campos magnéticos, noten que aquí siempre esto de la integral de superficie de la densidad de flujo magnético es 0.
¿Qué implica, muchachos? Que el flujo neto, que el flujo va a salir de una superficie cerrada, siempre tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque les comentaba la clase anterior, no existen cargas magnéticas o polos magnéticos. Está tratado de separar un polo magnético de una onda permanente. Por ejemplo, los del refrigerador, ¿no? Esas semanas del refrigerador, se ha hablado con ellos, de que los parten a la mitad. ¿Y qué pasa? Siguen teniendo el imán. Con norte y sur, ¿estás de acuerdo? No pueden separar el imán. Perdón, no pueden separar el norte del sur, nunca lo pueden separar. Siempre se cortan ustedes estiman a la mitad, van a tener un imán más pequeñito, un norte y un sur, y acá un imán más pequeñito, un norte y un sur, ¿están de acuerdo? Pero no pueden aislar los polos. Entonces, no pueden tener un punto o una área que tenga un norte más, un sur, un volumen de decir, aquí está un imán permanente. Vean qué pasa aquí. Si yo agarro y genero una raya y una superficie separada, por ejemplo, esta superficie cerrada por este y esta es la aquí. ¿Sí? Y agrego una densidad de flujo. Y encuentro que cero siempre. ¿Por qué? Porque la línea de corriente entra y salen. Entonces no hay manera de que se genere un flujo magnético dentro de este volumen. Ustedes pueden decir, oiga, pero si usted pone aquí una superficie cerrada aquí en el norte, pues yo diría que sale, bueno, sale como consideramos que el flujo está cerrado desde el imán, pero en realidad el flujo de magnético se cierra a través del imán, entonces entran por aquí y salen por el nor-nor, digamos nosotros como el nor-nor, y por lo tanto las líneas no están generadas, no tienen un punto donde se generen, sino son líneas de campo magnético cerradas en sí mismas, varias líneas cerradas en sí mismas. Por lo tanto, si yo quiero un norte nada más, sería un lugar donde están esas líneas de campo, ¿de acuerdo? Si yo sacara el flujo que está saliendo de esta superficie, yo encontraría que es diferente de cero. Si está de acuerdo, si todas las líneas están saliendo, no, entonces el flujo neto debe de ser positivo, debe haber. Pero eso puede existir, que siempre tengo, no se saca un norte y un sur, quiero tener un norte y un sur también, porque no los puedo separar, entonces, al final de cuentas, siempre la integral de superficie de la densidad de magnético va a ser cualquier superficie se agarra bien, por ejemplo, está un rectángulo, sería una cajita, hagan de cuenta, la cajita de salsa, por ejemplo, que ustedes se ven unas líneas de campo que salen, cualquier forma que ustedes quieran poner de superficie se va a cumplir con la magnesia de extensión, o acá, miren, se acaba una esfera que esté cerrando el polo sur de imán permanente, lo mismo, voy a ver que el flujo neto que está atravesando la superficie es cero. Esto, bueno, es decir, nos dice que la superficie cerrada es igual a cero. Esto es todo el magneto magnético, o sea, la superficie tiene que salir. En otras palabras, no existen polos magnéticos aislados, es decir, no existen cargas magnéticas. Ustedes cuando vas a hablar de carga magnética positiva, no existe, ¿no? Al menos en nuestra cultura no hay manera de que tengamos cargas polos magnéticos aislados que siempre existen y por lo tanto siempre van a estar generando trayectorias de campo magnético son circulares cerradas en sí mismas. Entonces, esta línea de continuidad de magnético que se dice integral de superficie cerrada de la densidad de campo magnético siempre es cero. Muy bien. Entonces aquí ya vimos son las ecuaciones de más volumen de gradiente diferencial. Por favor, revisen esto de las después de verlos más. Cómo es modificar las personas de más común interpretarlos físicamente. Por lo que haga diferencia, por favor, para que no se quede claro qué es lo que me dice cada vez hacer después. Ahora, si recuerdan, habíamos platicado aquí en la clase
ecuaciones más volumen diferencial. Y decíamos, por ejemplo, el tema de ordenado cartesiano, pues cada ecuación, por ejemplo, van a dar las dos medidas para si nosotros las desarrollamos en su sistema coordenado, digamos que esta ecuación tiene 10 componentes, tiene 17, y esta ecuación también tiene 3 componentes, tiene 17. Las de Gauss, que están aquí, y vean, tenemos que dividir y resolver un sistema de 8 ecuaciones diferenciales de muchachos. Además, otra cuestión, ven cómo están aclaradas, que por ejemplo, las ecuaciones de Alberta son de AH y de D, si están de acuerdo. Recuerden que D es igual a H y N. Eso es la ecuación positiva para los campos eléctricos. Y que la densidad de ferromagnético es igual a mu H, ¿están de acuerdo? Entonces, además de que esas ecuaciones están aclaradas, porque no puedo resolver una sola, porque tiene dos variables y están de acuerdo. Tengo que resolver para el campo eléctrico, entonces se tiene que revolver de manera simultánea para poder llegar a la solución del campo electromagnético completo. Esta es la que tenemos aquí. Entonces, como un campo magnético completo, es complicado resolverlo en esta dirección, está difícil. Una cosa interesante es que hay muchos fenómenos de los que interesan a nosotros, en los cuales ciertas variables no son tantas ciertas. Por ejemplo, puede haber el caso de un imán permanente. En un imán permanente, si quisiera analizar el problema, por ejemplo, no son imanes permanentes, así, muy bien todavía. Yo esperaría que no hay campos eléctricos que están con corrientes que el imán, el flujo del imán, se genera una física de la forma, no quiero corriente para que se genere las líneas de campo magnético. Entonces, en un imán permanente no hay corrientes, si están de acuerdo. Entonces, todos en términos de corriente no existen, si están de acuerdo. No existen corrientes. Medidas de conducción y de desplazamiento de todas estas corrientes no existen. Y otra cuestión es importante, en un imán permanente no hay variación en el tiempo. El flujo magnético de campo magnético están variando, por supuesto no lo estoy viendo, no van a decir que si lo movía y generaba flujo que cambiaba el tiempo, sí, pero si no estoy moviendo el imán permanente, entonces no hay variaciones en el tiempo, están de acuerdo, todas las variaciones en el tiempo se van como les demuestran transferencia. Ahora, en un imán permanente tampoco hay campo eléctrico, porque no hay inducción, y por lo tanto estos términos también son cero. No hay variación en el tiempo, y cómo se van manipulando los términos, ¿no? Para ciertos fenómenos. No hay campo eléctrico tampoco en estas componentes. Entonces, el imán permanente lo único que quiere es resolver esta ecuación junto con esta. Igual puede ser, no que la otra ecuación quedaría. Puedo simplificarla, simplificar esta ecuación dependiendo del tipo de fenómeno que voy a estudiar. Entonces, ayuda mucho a poder identificar qué fenómenos existen y definir qué variables no influyen en el análisis que quiero hacer. Por lo tanto, debe ser ciertas partes de las ecuaciones donde requiero incluir en el análisis. Para eso hay que conocer los tipos de fenómenos electromagnéticos que pueden existir y es el manejo que sigue clasificar esos fenómenos electromagnéticos. Y entonces, bueno, además de poner el electromagnético completo, que significa todas las ecuaciones que se dice anteriormente, existen algunos fenómenos de campos electromagnéticos que pueden verse como casos especiales más simples. Más simples, es interesante, más simples. Y entonces resulta inconveniente para poder resolverlos que nosotros separemos esos fenómenos para que después nos impliquen una más fácil, una solución más fácil, más sencilla. Y pues no estar tratando variables en las ecuaciones que no influyen o no existen bajo, por supuesto, determinadas condiciones o diferentes fenómenos particulares. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos clasificar los fenómenos electromagnéticos para que nos pueda ayudar a decidir qué variables son las que tenemos que incluir en nuestros estudios. Entonces los fenómenos electromagnéticos se pueden clasificar. El
electromagnéticos, sí, los fenómenos electromagnéticos se pueden clasificar en 5 tipos de hechos. El primero se conoce como campo electromagnético cuasi estacionario. Este es bien importante para nosotros saber casi estacionario. Propagación de ondas, campo electromagnético estacionario, campo magnetóstatático y campo electrostático. Vamos a ver qué nos significa cada uno. ¿Qué fenómenos podemos nosotros clasificar en cada uno de estos tipos de fenómenos? Pero ver acá está el campo electrostático también es importante para nosotros. Esos dos están ahí. Si los estoy marcando con la flechita, son las más importantes para este curso, para que ingeniería eléctrica, más bien, el estacionario, el electrostático y el cuasi estacionario. Aunque no líneas de transmisión y después son unos de propagación de ondas, se vuelven importantes. Esos cursos de alta tensión 1, ahí van a ver fenómenos de propagación de ondas, la electromagnética de corriente, es la línea de transmisión, eso es un fenómeno de propagación de ondas. Pero aquí en este curso no vamos a campo electrostático, cuasi estacionario y campo electrostático. Luego voy a relacionar con más, vamos a ver problemas con Thomson para fenómenos estacionarios y electrostáticos. La resolución del electrostático, el caso del cable que resuelve un campo electrostático. Entonces vamos a definir cómo modificar cada uno de estos. Vamos a empezar con el campo estacionario. Nada más rápido, que del gran rato, el campo estacionario. Y el campo estacionario se considera que no tiene corrientes de desplazamiento. Entonces, si no hay corrientes de desplazamiento, el campo estacionario consiste en las instalaciones de forma diferente de integrar. Estas corrientes de desplazamiento existen. Esa es la característica de un campo estacionario. No existen corrientes de desplazamiento, ya sea en forma diferencial o en forma integral, en la que las relaciones además de dividir y quitar las corrientes de desplazamiento. ¿Qué significa que no existen corrientes de desplazamiento? Bueno, que aquellos fenómenos de propagación de ondas y radiación a través de eléctricos no existen. No hay fenómenos de propagación de ondas que sean a través del aire, por ejemplo, o a través del eléctrico, no existen. Los fenómenos que hagan dentro de esta categoría son los donde la corriente de conducción en la primera relación de la idea es mucho mayor que la corriente de desplazamiento. Entonces es una característica importante de las corrientes de conducción mayores que las corrientes de desplazamiento. Generalmente esto sucede en la región que estamos analizando, se trata de materiales conductores y fenómenos magnéticos de la baja frecuencia. Por ahí hay las de la esencia del PGS, que trata de unos 100 de kHz. Entonces, estos tipos de problemas también se conocen como de corriente débil. ¿Por qué de corriente débil? Que el fenómeno adicionalmente es importante. Aquí vamos a analizar el tipo de fenómenos de donde están todo lo que se analiza transformadores, porque trabajan únicamente a bajas frecuencias. Entonces ven cómo quedan las situaciones para el caso estacionario. Ven que en forma diferencial, pues eliminamos la corriente de desplazamiento y la única corriente que queda es la de conducción. El resto de las situaciones quedan igual. También hay para la forma integral, ven como las corrientes de conducción son las únicas que permanecen estables y las corrientes de desplazamiento se desprecian o se considera que son mucho menores que las corrientes de conducción. Por tanto, las cosas desprecian. Vamos a platicar de este fenómeno un poco más de tipo de campo, porque sigue siendo esa de manera particular para el curso, ¿no? Donde tenemos los fenómenos de junction de transformadores. Que vamos a parar en el de junction, viernes. Y por favor, les recuerdo,